Jueces 6. Versículo 1 en adelante. Amén. Vamos a leer la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del poderoso Espíritu Santo. Y usted dice ya, amén. ¿Ok? Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. Y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer a Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud, como langostas, y ellos sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para desbastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de la mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, y a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, de la cual era Joas abisreíta, y su hijo Gedeón estaba sacudido el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Amén. Vamos a dejarlo hasta ahí. Hoy vamos a hablar acerca de las diferencias entre las buenas y las malas decisiones. ¿Okay? Muchas veces cuando nosotros estamos realmente en los caminos del Señor y damos el primer paso para aceptar a Jesús como el Salvador de nuestras vidas, pasan y acontecen muchas cosas que son importantes para nosotros, ¿cierto? Hay cambios, hay transformaciones, hay renovaciones, hay liberación, hay muchas cosas que suceden en nuestras vidas, y es importante que nosotros podamos entender hoy que es lo que Dios está buscando en este momento, que nosotros permanezcamos en nuestra decisión de vivir de la manera adecuada en Dios. El Señor les ofreció al pueblo una tierra que fluía leche y miel. El Señor les ofreció al pueblo un paraíso. El Señor les ofreció una vida totalmente diferente después de haber vivido en esclavitud. Ellos, después de estar amedrentados, después de estar haciendo cosas en contra de la voluntad, de su propia voluntad, Dios tuvo misericordia y los liberó. Pero mire las malas decisiones. Dejaron de vivir en una tierra que fluía leche y miel para ir a vivir, según esto, en la palabra del Señor, en cuevas, en cavernas. Dejaron esos lugares frondosos, esos árboles donde había abundancia, esos lugares donde había abundancia de comida, árboles grandes, donde había comida en abundancia, por la mala decisión de apartarse de Dios, y se pasaron a vivir a cavernas y a cuevas escondidos para proteger sus vidas. Salieron del refugio de Jesús, del refugio de Jehová, de los ejércitos, que es un castillo, que es un refugio. Salieron de ese lugar, de ese refugio, que realmente es libertad, porque nosotros estamos protegidos en el lugar donde nosotros vivamos, no importa si es el campo, la ciudad, si es otro país. Estamos protegidos a pesar de lo que pase en el mundo, a pesar de la situación política o socioeconómica. Estamos siempre protegidos por Dios. Pero cuando nosotros desobedecemos a Dios, cambiamos el cuidado de Dios por miedo, por terror a las circunstancias. Es cuando nosotros hacemos preguntas, y después de ver a un Dios que abrió el mar en dos, nos preocupamos por nuestra enfermedad, nos preocupamos por nuestra economía, después de que vemos a un Dios que
sacó agua de la peña, nos sentimos secos. Después de que nosotros vemos que cayó maná del cielo, nos sentimos hambrientos. Y es sencillamente porque hemos cambiado las decisiones de seguir siendo fieles a Dios y confiando en el Señor. Y nos hemos descuidado en nuestra relación con Dios, y al descuidarnos con nuestra relación con Dios, entramos a ser cautivos de nuevo, no por los demonios, si usted no se aparta totalmente de Dios, pero sí por las circunstancias, por las situaciones que nos rodean, por el estrés del mundo, por la economía, por el afán, por la ansiedad. Comenzamos a ser cautivos de nuevo y comenzamos a temblar y a escondernos. Y dice la palabra de Dios que, ¿de dónde salió esto? Dice, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová, escuche esto, los entregó en manos de Madián por 7 años. Y hay mucha gente que desconocen estos actuales de Dios, porque hay mucha gente que dice, pero usted ¿cómo le puede atribuir cosas malas a Dios? No son cosas malas. Dice, ¿cómo que no es malo que Jehová haya entregado a Israel en el pueblo de enemigos? No, eso no es malo. Hemos leído cuando nosotros participamos de la Santa Cena y leemos en Corintios, en 1 Corintios 11, nosotros leemos realmente que dice que aquellas personas que no se examinan a sí mismos, que no usan su conciencia para examinarse a sí mismo, sencillamente estas personas realmente cometen errores, cometen pecados, cometen fallas, y habla especialmente, y una específicamente en la Santa Cena, y dice la palabra que si nos examináramos nosotros mismos, no seríamos castigados. Y la palabra dice que somos castigados ahí en esa parte para no ser condenados con el mundo. Entonces, yo no sé realmente si usted ve mal el castigo. Nosotros cuando pensamos en castigo, especialmente cuando hemos tenido una sanidad interior, ¿en qué piensa cuando yo le hablo a usted la palabra castigo? Castigo, usted cierra los ojos, o sin necesidad de cerrar los ojos, se acuerda de su papá o de su mamá, cuando le pegaban con la correa, con el palo, con el cable, con lo que le pegaran, o en la manera como usted perciba el castigo. Y sencillamente usted ve esa palabra castigo, ¿cierto? Esa palabra castigo la ve, así ve usted mismo a Dios, muchas veces castigándolo con palo, con rejo. Pero la manera como Dios dice que castiga es sencillamente permitiendo, escuche esto, que la consecuencia del pecado haga efecto en nosotros. Y hemos hablado muchas veces de la consecuencia del pecado, de las malas decisiones. Usted está cocinando, ¿cierto? Y decide hacer una prueba y echarle, en lugar de, pongámoslo así, en un sartén, en lugar de poner aceite, pone gasolina. Sabe la reacción que va a tener, pero usted quiere hacer un experimento. Usted dice, a mí no me va a pasar nada porque le va a aplicar poco combustible. Y resulta que usted se termina quemando. Mucha gente, la mayoría de la gente sale diciendo, Señor, ¿por qué tú permitiste que yo me quemara? Señor, ¿por qué tú permitiste, Señor, que yo sufriera este quemadazo? Si tú eres mi Dios, tú me proteges y me guardas. Y realmente no fue Dios que lo permitió que lo quemara. Dios no permitió que explotara la gasolina. Es una consecuencia natural de lo que ya tiene que suceder, porque son reacciones químicas que están ya establecidas, preestablecidas. Así que cuando nosotros tomamos decisiones erróneas, sabiendo que esa decisión me va a traer una consecuencia negativa a mi vida, Dios permite que esa consecuencia llegue a mi vida, y es el castigo. ¿Para qué? Para que nosotros realmente reconozcamos que no deberíamos haber tomado esa decisión, porque si hubiéramos tenido el temor o el conocimiento, hubiéramos aplicado el conocimiento de que la gasolina se incendia o explota con el fuego, no hubiera pasado nada. Y en la Biblia también hay ciertos reglamentos, ciertas advertencias que nos dicen a nosotros que si nosotros nos desviamos, que si nosotros cometemos alguna falla, algún error, pues sencillamente vamos a tener unas consecuencias. Ahora, dice la palabra en Corintios, 1 Corintios 11, que somos castigados ¿para qué? Para no ser condenados con el mundo. Y déjeme decir una cosa, no sufra por el castigo, no sufra por la consecuencia. Dele gracias a Dios y aprenda más bien para no volver a tener consecuencias. Porque si no fuéramos corregidos por Dios, sencillamente seríamos condenados. Entonces, hoy podemos ver el amor de Dios, y yo pienso que a veces la gente como que se asusta y dice, no, pero es que el pastor está hablando de castigo, no, está hablando de nuestras malas decisiones. Gracias. De nuestras malas decisiones. ¿Sí? Estamos hablando de nuestras malas decisiones. No culpemos a Dios. Yo creo que es tiempo que todos ya crezcamos en el Espíritu, que crezcamos en el Señor, y que entendamos que las malas decisiones
son las que realmente nos llevan a sufrir. Y aquí lo estamos viendo, miren lo que le pasaba. Y la mano de Madián, o sea, en este momento la mano del enemigo prevaleció contra Israel. ¿Por qué? Porque si el tiempo que muchas veces pasamos en prueba tiene que ser un tiempo diseñado por el Señor hasta que Dios sepa realmente que nosotros vamos a doblegar nuestro carácter. Si hay personas que en el momento que comienza la prueba se tiran, se humillan, lloran, claman, gimen para que Dios libere. Y muchas veces Dios por misericordia lo hace, pero volvemos a los mismos caminos inmediatamente. Y hay muchas veces que tenemos que afligir tanto, o Dios tiene que afligir tanto nuestra carne para que nosotros realmente cuando levantemos no volvamos a caer, sino que estemos firmes en el Señor. Y dice la palabra, y prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron, por causa del enemigo, mire lo que hicieron, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. ¿Por qué ya no contaban con la protección de Dios? ¿Por qué no clamaban sencillamente a Dios? Porque sencillamente habían decidido sacar a Dios de sus vidas. En su desobediencia, en su maldad, en haber apartado a buscar otros dioses falsos, ya no podían acudir, ya no sentían la confianza, ya se habían olvidado realmente que Dios era un refugio, un castillo, y ahora buscaron sus propios métodos para protegerse, sus propios métodos para resguardarse. Mucha gente acude a un psicólogo, no lo estoy criticando, son respetables los psicólogos, los psiquiatras son respetables, pero a veces nosotros acudimos a un psicólogo, a un psiquiatra, si la parte es económica, a un gota a gota. Acudimos a muchas cosas que realmente nosotros en lugar de acudir a Dios tomamos nuestras propias decisiones. Se nos olvida que Dios ha sido nuestro refugio, se nos olvida que Dios está por nosotros, se nos olvida que Dios quiere ayudarnos, pero es necesario que nosotros comencemos realmente a refugiarnos en Dios y no en nuestras propias decisiones. Hay personas que hoy mismo están pasando por pruebas y dificultades y luchas, por tormentas que están pasando por causa de su orgullo, por causa de su mal genio, por causa de su rabia, por causa de su ira, por causa de su manera de actuar. Sencillamente están pasando por tormentas porque todavía no han cedido a la voluntad no del hombre, sino a la voluntad de Dios. Porque todavía quieren hacer valer sus derechos, porque todavía quieren que nadie los ultraje, porque todavía quieren que nadie pase por encima de ellos, porque todavía no han decidido olvidar y perdonar su pasado, no lo han hecho. Entonces cuando nosotros nos refugiamos en nuestros propios soluciones, vamos a estar siempre en un sube y baja. Estamos bien un día y volvemos a caer un día. Y definitivamente hay que rendirnos totalmente a Dios. Y es un consejo que nos da la palabra del Señor. Y se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. O sea que buscaron su confianza en las piedras, en las cuevas, en la oscuridad. Una caverna, ¿qué le representa una caverna? Una cueva. Un lugar frío, un lugar oscuro, un lugar húmedo, un lugar tenebroso, ¿cierto? Cuando usted compara un paisaje, un bosque, cuando usted compara un campo, no hay ninguna comparación entre una cueva y un lugar maravilloso con árboles, con animales, etc. Y es lo que Dios quiere. Dios quiere darnos esa libertad y protegernos en medio de la libertad de Cristo Jesús. Y dice, pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. Y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Es otra consecuencia de apartarnos de Dios. Nada de lo que hacemos prospera. Usted puede trabajar, usted puede luchar, usted puede buscar comida, usted puede cultivar, usted puede ahorrar dinero, pero nunca le dura el dinero, nunca le dura la comida. Se le va el dinero como cuando el agua cae entre las manos. Y así pasa porque sencillamente nos apartamos de Dios, porque sencillamente hemos buscado nuestros propios medios para protegernos de lo externo y sencillamente no podemos lograr que las bendiciones de Dios permanezcan en nuestras vidas. Así que ellos trabajaban todo el año cultivando, sembrando, guardando. Tenían animales, los animales se reproducían, pero llegaban los enemigos y la idea era acabar con su fe, acabar con el pueblo y matarlos de hambre. Así que llegaban y destruían todo, no quedaban ni bueyes, ni asnos, ni grano, ni semilla. Y esto ya tenía acongojado el pueblo y así muchas veces nosotros estamos acongojados.
Muchas veces nos sentimos ya que no podemos seguir adelante y muchas veces sin tener el discernimiento o la madurez para nosotros analizar nuestra vida, qué es lo que está pasando, como niños pequeños tendemos a culpar a el resto de las personas y entre estos incluimos a Dios. Cuando un niño por estar jugando se le cae la paleta, ¿cierto? La culpa de quién es siempre, por culpa tuya. ¿Se da cuenta los niños cuando le echan la culpa a uno de que le pasó algo? Por culpa tuya. Porque ese niño todavía no tiene la madurez de reconocer su error, de no agarrar duro la paleta o estar jugando con la comida que tenía en la mano. Y inmediatamente culpa al adulto. Y eso es lo que pasa con nosotros. Cuando no tenemos la madurez y cuando no nos reconocemos, porque por eso dice la palabra que tenemos que confesar nuestros errores y nuestros pecados, nosotros tenemos que confesarle al Señor hoy. Si tú tienes un problema económico, un problema matrimonial, una crisis en el trabajo, una crisis con las personas que lo rodean, con los amigos, no tenemos que atacar al cónyuge o a los amigos, no tenemos que atacar a las otras personas diciendo que es la culpa de ellos, sino preguntar qué estoy haciendo yo hoy mal. ¿Qué estoy haciendo hoy mal realmente? Y aquí hay algo muy claro que Dios nos establece a nosotros. Hay muchas personas que quieren ver lo bueno en las personas. Hay muchas personas que quieren ver realmente que todas las personas son buenas, pero la palabra de Dios dice que no hay nadie bueno, sino bueno solamente Dios. Nosotros tenemos que aprender a llamar al pecado, pecado, a lo malo, malo, a lo que es agrada a Dios, llamarlo tal y como es. Nosotros no podemos cubrir el pecado, nosotros no podemos disimularlo, no podemos hacer nada sino sencillamente reconocer qué hay dentro de nosotros. La palabra de Dios nos manda a apartarnos de las cosas que nos afectan, apartarnos de las malas amistades, de las relaciones que no agradan a Dios. Yo no estoy diciendo que nosotros volvamos ermitaños y que ahora busquemos solamente a los que se llaman ser cristianos, a los cristianos. Si usted busca diciendo sencillamente que Dios nos dio un espíritu de discernimiento y sabiduría para saber qué nos conviene y qué no nos conviene. Es tiempo de tomar decisiones. Si tú quieres terminar con tus problemas, con tus luchas y tus dificultades, no es clamarle al Señor y decir, Señor, por favor, ayúdame en mi problema, Señor, ayúdame en mi dificultad, Señor, ayúdame en mi circunstancia. No, no se trata de eso, porque Dios lo puede hacer, pero es que el problema no llegó sin un motivo, sin una causa. El problema llegó porque nosotros fuimos los que abrimos una puerta para que ese problema llegara a nosotros. ¿Cómo? Desconfiando de Dios. ¿Cómo? Teniendo relación con los ídolos del mundo. Cambiando nuestra visión o nuestra mirada y cambiando el enfoque de Cristo al dinero o a la fama o a lo que usted quiera, no importa lo que usted quiera llamar, o al egoísmo, la rabia, a los celos, a la contienda, a lo que usted quiera. Cuando nosotros entregamos nuestra vida totalmente a Dios, comenzamos a ver que inmediatamente Dios comienza a tomar cartas en el asunto. Y se lo va a comprobar bíblicamente. Dice, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. Y eso es lo que pasa hoy en día. Hay tanta cantidad de demonios y ataques contra los hijos de Dios, porque el propósito de Satanás es acabar con el pueblo de Dios. Ahora nosotros tenemos que tener temor porque dice que somos más que victoriosos en Cristo Jesús. Pero para poder permanecer en Cristo Jesús y la protección de Cristo Jesús tenemos que salir de las cuevas y de las peñas para refugiarnos en Jehová, para refugiarnos bajo la sombra del Altísimo, para refugiarnos bajo sus alas, para refugiarnos a Él, pero en obediencia. No lo podemos hacer de otra manera. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián. ¿Qué le pasaba a Israel? Escucha esto y anote esa palabra, empobrecía. ¿Por qué empobrecía? De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián. Entonces podríamos decir, es que es culpa de Satanás, es que es culpa del diablo, es que es culpa del gota a gota, es que es culpa del banco, que es culpa de mi esposa, es que es culpa de mi esposo, es que es culpa del vecino. No. Aquí recuerde que Madián era en este momento un instrumento de Dios para que el pueblo de Israel reflexionara. Ningún enemigo, ningún demonio, ningún diablo puede destruirnos si nosotros somos obedientes. Y no nos puede hacer daño ni puede hacer más de lo que puede hacer hacia nosotros si nosotros no le damos una puerta abierta.
Israel había tenido muchas puertas abiertas, había desobedecido a Dios. Dice la palabra, empobrecían en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Escucha esto, ¿qué pasó? ¿Cuál fue la consecuencia de la presión? ¿Cuál fue la consecuencia de estar cautivos? ¿Cuál fue la consecuencia de estar escondidos en cuevas? Escucha esto, duraron 7 años. Escucha esto, se aguantaron 7 años de prueba, de persecución y dificultad, hasta que doblegaron su orgullo, hasta que el látigo o el martillo de los madianitas ablandó a su corazón y por fin pudieron abrir su garganta, su boca para clamar a Jehová. Hoy es tiempo que entiendas que nosotros somos los que nos equivocamos. Nosotros nos equivocamos, no es Dios. Por nuestras malas decisiones, lo que sea. Y si tú quieres cambiar hoy las cosas que están pasando en tu vida, créeme hoy que yo te digo, tú analizas que por qué estás sufriendo una situación económica, una situación marital. Y rápidamente lo primero que vas a decir es por culpa de mi esposa, o por culpa de Dios, o por culpa de mi suegra, o mi suegro, o mi cuñado, o mi cuñada. Yo creo que tenemos que parar de decir, analicémonos, ¿por qué está pasando lo que está pasando en mi vida? No diga como aquellos fariseos, pero ¿por qué? Si yo soy un hombre bueno, yo soy una mujer buena, yo ayudo a todo el mundo. No estamos hablando, nadie es bueno. No se trata de si usted ayuda o no ayuda, no se trata de si usted diezma o no diezma, no se trata de si usted ofrenda o no ofrenda, eso no se trata de eso. Se trata de hoy en día cómo tú ves la relación con Dios y cómo tú vives tu relación con Dios. Porque si nosotros queremos vivir la vida, nuestra relación con Dios como nosotros pensamos que es y no como es bíblicamente hablando, vamos a tener consecuencias. Por eso siempre esta iglesia se va a caracterizar por predicar la palabra tal como es. No es una palabra de destrucción. Muchas personas dicen que es una palabra repetitiva, que es una palabra de condenación, de enojo. No, aquí estamos hablando del amor de Dios. Si tú escuchas bien hoy, con un espíritu manso, estamos hablando de una motivación a arrepentimiento. Estamos hablando de una restauración de Dios. Estamos hablando de del amor de Dios buscarnos para volver a sus caminos. De que Él esos 7 años estuvo esperando, escúchame, esos 7 años Él estuvo diciendo allá en el trono, bien hecho, mira lo que les pasó, ahí vienen a perseguirlo, uy, bien hecho por desobedientes, eso nunca pasó, te lo aseguro. ¿Sabe qué pasaron de esos 7 años? Dios todos los días se levantaba por la mañana, voy a ponerlo así, no es que Él duerma, pero es para que usted más o menos lo pueda imaginar. Se levantaba todos los días por la mañana esperando, ¿será que mi pueblo hoy va a reflexionar? ¿Será que mi pueblo hoy se va a arrepentir? ¿Será que mi pueblo hoy va a decir, Señor, ayúdame? ¿Será que van a clamar a mi protección? Estoy loco, dice el Señor, estoy deseoso por ayudarlos. Estoy deseoso por librarlos, pero todavía no han clamado a mí. Todavía no han clamado a mí. ¿Y sabe qué pasa? Que es el mensaje que estamos predicando hoy. No es el mensaje que tú interpretas cuando... ¿Sabe cuándo interpretamos nosotros el mensaje mal? Cuando en mí hay carnalidad. Entonces vemos el mensaje como golpes todos los días, como indirectazos, como todo, pero si tú analizas, ojo, con el Espíritu, Dios está hablando hoy de misericordia, de compasión, de renovar nuestras vidas. Hay personas que todavía siguen enamoradas del mundo. Hay personas que no quieren salir del mundo. Hay personas que todavía aman lo que ven en el mundo, los deleites, los placeres, lo que alimenta los ojos. Y pasan por pruebas y dificultades y luchas y culpan a Dios, o culpan a la iglesia, o culpan al pastor. Pero aquí lo estamos viendo bíblicamente. ¿Sabes por qué me gusta a mí hablar? Y ¿sabes por qué yo no leo? Dios no que yo pueda. Dios me puede dar un mensaje de un solo versículo, de medio versículo, porque la palabra es tan rica y es tan grande. Pero a mí me gusta siempre leer la historia completa. Y ustedes se dan cuenta que yo leo 5, 10, 15, 20 versículos. Porque quiero que ustedes conozcan el marco histórico de lo que pasó y por qué le sucedió a esa persona lo que le pasó. Y es sencillamente esto lo que estamos viendo y analizando en este momento. Dice, de este modo empobreció Israel.
Y lo vuelvo a leer. En gran manera, por causa de Madián y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Clamaron a Jehová cuando empobrecían. Clamaron a Jehová cuando estaban en un estrés. Y cuando los hijos de Israel clamaron, escucha esto, cuando los hijos de Israel clamaron, ¿cierto?